Muy buenas noches, mi nombre es Fabricio Velasco y en esta ocasión tengo la oportunidad de comentarles un poquito sobre el tema de cáncer de pulmón, ya que el día 5 de abril se conmemora el Día Internacional de esta enfermedad. Quédense con nosotros, estará muy interesante. El cáncer de pulmón es una enfermedad catastrófica, como la mayoría de los tumores malignos. Una enfermedad que tiene un índice de mortalidad muy alto y también un índice de detección, desgraciadamente en etapas muy avanzadas, cuando un paciente requiere atención médica. Existen muchos síntomas que una persona respecto a esta enfermedad puede tener, de tal manera que existen muchas dificultades también en su diagnóstico. Si quiero enumerar, muy probablemente los síntomas más importantes los englobaría en cuatro características distintas de este tipo de molestias. Número uno, la falta de aire o disnea, que se suele presentar de manera ya sea leve, moderada o severa. Y eso nos orienta un poquito hacia la etapa de la misma enfermedad. Número dos, la presencia de tos. Tos es un síntoma, un signo de origen prácticamente exclusivo de patologías de índole pulmonar, de tal manera que es muy orientador a ese respecto. Número 3, la presencia de dolor torácico, dolor en alguna de las estructuras de nuestra anatomía torácica. La cuarta ya es una mezcla de síntomas distintos que pueden llegar a presentarse, aunque esto suele ser síntomas asociados a una enfermedad muy avanzada. Ejemplo, disminución de peso, fiebre, dolor en algunos sitios anatómicos diferentes, pérdida de apetito, estado depresivo, elevación de algunas cifras de sustancias como el calcio, elevación de otras sustancias que se pueden medir en la sangre. En fin, a eso se le llama síndrome paraneoplásico y desgraciadamente es cuando la enfermedad tiene mucho tiempo de evolución. El cáncer de pulmón es una enfermedad epidemiológicamente hablando muy frecuente y muy devastadora. Entendamos que es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Y si a eso le damos el sentido que se merece, es el hecho, ese hecho, el que nos obliga a establecer o intentar establecer diagnósticos más tempranos. Se considera entonces la patología o la enfermedad más persistentemente asociada a muerte en todo el mundo. El hablar de estadísticas en México es un poquito complicado porque hay muchos aspectos de la recolección de esa información que no nos beneficia, pero se puede decir que en hombres es la principal causa de muerte por cáncer en el país. Y en mujeres ocupa cada vez más lugares, estableciéndose un tercer lugar como causa de muerte asociada a cáncer. En Tamaulipas debemos entender que siendo un estado que tiene muchas semejanzas, no todas, a nuestro país, al país vecino del norte, cada vez más se ha comparado la presencia o la intensidad de frecuencia con que se da la enfermedad aquí. Las estadísticas locales podríamos hablar entonces de que pertenece a una de las 5 principales enfermedades que actualmente acosan a la población en Tamaulipas, muy probablemente en promedio ocupando el segundo lugar en muerte a nivel estatal. Si el tumor o la enfermedad maligna del pulmón se diagnostica de manera temprana, como en todas las enfermedades existe una posibilidad alta de ser curado. Sin embargo, hay una cosa que caracteriza al tumor maligno del pulmón, que es que se diagnostica en etapas muy avanzadas. Regularmente las etapas de cualquier tumor se tipifican de acuerdo a su presentación y a los sitios que está afectando. Toda enfermedad se califica entonces de acuerdo al sitio anatómico donde se encuentra, en este caso en el pulmón, el tamaño, si afecta alguna estructura importante. El segundo es si afecta a algunos otros órganos cercanos o relacionados o incluso afectación ganglionar cercana. Y el tercer aspecto que se califica es si la enfermedad se pudo haber diseminado a otros sitios.
Entendemos que cualquier enfermedad que se ha diseminado no tiene oportunidad de ser curada, pero una enfermedad temprana o una enfermedad localmente avanzada sí tienen una oportunidad de ser curados. Habitualmente para las etapas más tempranas la cirugía suele ser el tratamiento curativo, mientras que para etapas localmente avanzadas hay una combinación de tratamientos que pueden llevarse, que abarcan tratamientos médicos con quimio o incluso con inmunoterapia, tratamientos locales como la radioterapia y tratamientos quirúrgicos, que equivale al hecho de una cirugía con fines curativos. Entonces, sí es posible curar el cáncer de pulmón siempre y cuando se detecte de manera más temprana, porque eso nos llevaría a un diagnóstico más oportuno y un tratamiento ambicioso. Existen varios factores asociados a la presencia del cáncer de pulmón, y yo creo que si hay uno en el mundo que se lleva absolutamente el primer lugar, es la exposición a la combustión del tabaco en casi cualquiera de sus presentaciones, ya sea en puros o cigarros, ya sea cigarrillos o ya sea en otras formas de combustión como son los dispositivos de pipas y demás. Fuera de eso, hay otros factores conocidos que se discuten en qué tanta intensidad participan en generar una enfermedad como esta, que puede ser, por ejemplo, la exposición a fuentes de radioactividad, que es a veces limitado para algunos tipos de personas que se dedican a ese riesgo laboral. Pero hablamos también, por ejemplo, de la exposición ambiental a muchos derivados de la combustión de la industria, a muchos derivados de lo que se conoce como contaminantes pesados del aire, algunos relacionados también con la ingesta de algunos alimentos, como son aquellos que pasan por procesos de industrialización, como son algunos derivados de la carne, como son algunos conservadores de enlatados. Y en fin, al final del día, digamos que existe una relación muy concreta y directa de aquel que se expone a factores de riesgo con el desarrollar un cáncer de pulmón. Pero llamaría la atención también decir que entre el 30 y el 40% de las personas que nunca jamás se expusieron a ningún tipo de factor desencadenante o predisponente pueden desarrollar cáncer de pulmón. Es decir, personas que jamás fumaron, incluso personas que jamás se expusieron al tabaquismo pasivo, que también debe ser un tema de mucha importancia y relevancia, más en momentos en que el fumar se permitía en lugares públicos. Y ahorita afortunadamente han cambiado algunas situaciones como esa. Las modalidades de prevención de los tumores del pulmón honestamente son particularmente difíciles de indicar o de separar, puesto que la gran mayoría de los tumores malignos se presentan a pesar, como dije, de que no hay factores de riesgo. Entonces, preventivo, estaríamos hablando de aspectos que tienen que ver más con la salud en general. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues primero que nada, y subrayo, el cese del hábito de fumar. Esa sería la mejor manera de prevenir la aparición de un tumor pulmonar. Segundo, si hay una exposición directa a un factor predisponente, como lo dije hace rato, el que trabaja con radioactividad, el que trabaja en la industria que tenga materiales de combustión incompletos o materiales de la producción de algunos químicos que se utilizan en la elaboración de combustibles, por ejemplo, en la génesis de tintes artificiales y muchas más en las que se producen sustancias que pueden ser dañinas, pues obviamente utilizar medios de protección respiratoria. En algunos lados son obligadas, en otros no. Si hablamos, por ejemplo, de que la polución o la contaminación ambiental también predispone a eso, pues bueno, entonces creo que sobraría decir que las conductas o medidas que tengan que llevar las regulaciones sanitarias del contenido de smog en el aire y el hecho de recomendarnos no salir o recomendarnos cosas que no ocurren aquí en esta región, pero sí en algunas ciudades cercanas del país, también pueden ayudarnos a la prevención de exposiciones. Pienso además que no está de más comentarlo, que hábitos alimenticios que tienen que ver con aquellos que sean menos calóricos,
en aquellos que tengan, como dije hace un momento, conservadores, que tengan productos eminentemente nocivos. De hecho, se nos está pasando por ahí comentar, el vapear, el vaping, los vapeadores es también un factor de riesgo que hasta el momento no ha alcanzado la dimensión de saber si es tan o peor, igual o peor que el tabaquismo mismo, pero se han visto exposiciones crónicas ya desde que se inventaron estos dispositivos y su incremento en el riesgo de tener un tumor de origen pulmonar. Eh, También el hecho, por ejemplo, que nunca lo omito cuando estoy con pacientes o en pláticas respecto al tema, es el hacer ejercicio. El hacer ejercicio es prácticamente una vacuna contra todas las enfermedades e incluye las enfermedades malignas. Oncotam es un servicio médico particularmente diseñado para el tratamiento y administración de medicamentos de estirpe o de índole oncológico. Oncotam tiene los servicios de consulta y de administración de fármacos que bien pueden ser quimioterapia o pueden ser derivados de la terapia blanca o la terapia dirigida. Nosotros tenemos una manera, digamos, muy estandarizada de trabajar, siempre centrados en las necesidades del paciente. Tenemos la oportunidad de haber trabajado desde hace ya varios años con la mayoría de los seguros de gastos médicos, tratando de optimizar su recurso y de darle un servicio fluido. En eso, la verdad, puedo presumir que tenemos un área destinada a la parte de la administración y del procesamiento del uso de los seguros bastante eficaz. Obviamente intentamos que todos los servicios sean de calidad, todos los servicios tengan calidez y todos los servicios se aproximen a un estándar tal que podrían ser los mismos que una persona recibe en otras ciudades del país o incluso fuera del país. La globalización que muchas veces criticamos o no entendemos nos ha permitido eso. Un medicamento que se está administrando en Europa o en Estados Unidos o en Asia se está administrando en cualquier lugar que disponga de las vías necesarias que tienen que ver con la trazabilidad. Es decir, todos los medicamentos que administramos aquí tienen una trazabilidad tal que una persona puede saber y cerciorarse de que lo que se administró aquí se compró en un distribuidor autorizado o tiene esas vías de regulación de la red de frío, de la preparación adecuada. En fin, creo que en ese sentido podemos presumir de un tratamiento amplio en la gama de posibilidades de las que recibe un paciente, pero también de calidad.